periodismo investigativo. Bueno, doctor Londoño, aquí obviamente después de haber leído lo suyo, en su gran columna de hoy, que creo que ya está superando límites en lectura, a pesar de que apenas fue colgada en las horas de la mañana de hoy. La columna suya, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes, payaso? ¿De qué te ríes, payaso? Es una radiografía hecha con toda la realidad de lo que representa el sátrapa de turno. Entonces, doctor Londoño, nosotros celebramos que todo lo que usted siempre ha venido diciendo, todo lo que se ha sostenido desde este noticiero, desde este medio de comunicación, se ha cumplido. El único que no ha cumplido es el señor Santos, que gobernó, y le quedan, como 31 horas ya para entregar el inmueble de la Casa de Nariño. Y démosle pues vía libre a esto, doctor Londoño, y arranquemos. Santos incómodo por denuncias de Cristina Plazas. Sí, William, el fin de semana conocimos una entrevista que le hizo la periodista Claudia Palacios al señor presidente Juan Manuel Santos, presidente saliente, sobre el tema de las denuncias, entre otros tantos temas que le tocó, el tema de las denuncias en el ICBF que hiciera en su momento la señora Cristina Plazas. Y Santos más o menos da unos argumentos de por qué Cristina Plazas trabajó en su gobierno durante 7 años, pero además se quejó con Claudia Palacios y le dice, hombre, no me pregunte estas cosas en mi última entrevista, eso es una cosa secundaria. Como si fuera una cosa secundaria, semejante escándalo de corrupción en el ICBF. Escuchemos la respuesta del presidente Santos. Plazas fue una niña que yo mantuve durante 7 años en mi gobierno, 7 años, le dimos todo el cariño, todo el amor que una familia, ella fue novia de un sobrino de mi señora, y Cristina decidió un día criticar al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, o Cristina Plazas, el ministro de Hacienda era en ese momento más importante, y entonces Cristina se fue, pues no sé, herida, o no sé en qué condiciones, no he vuelto a hablar con ella. No me parece que para la última entrevista, usted como periodista, perdóneme que se lo diga porque yo también soy periodista, le dedique tanto tiempo a esas cosas tan secundarias. No. El ministro de Hacienda... ¿Cómo la ve? Cosas secundarias, ¿ah? El escándalo monumental. Además, pareciera que el único mérito que tenía la señora o señorita Cristina Plazas fuera ser la novia de un sobrino de su esposa. Sí, lo dice así tan campante, ¿no? Vea pues. A ver, María, esto por todas partes. Miren, Santos se precia mucho de la disminución de la criminalidad durante su gobierno. Tenemos el dato preciso de fuentes oficiales de cómo fue esa evolución de la criminalidad. ¿Quién la quiere presentar? Nadie. Sí, son muchas las cifras. Bueno, pero démoslas, pero he pedido que las demos. Sí. Está delito por delito, del nivel que tenían cuando Álvaro Uribe dejó la presidencia y del nivel que tienen hoy. Entre otras cosas, doctor Fernando, y les podemos... ¿Tenemos o no tenemos sí, señor, la información? Tenemos, bueno, entonces si la tenemos, por favor. A ver, en los primeros 6 meses del 2018 van más de 19.000 desplazados por violencia. En el gobierno Santos, la voladura de oleoductos se duplicó, llegando a 259 ataques en 2013. En el gobierno Santos se llegó a un récord de más de 200.000 hectáreas de coca. El primer periodo del gobierno Santos se duplicaron ataques terroristas, llegando 894 en 2013. Bueno, no tenemos el estudio bien presentado. Yo lo presento el próximo miércoles, entonces parece que no tuvimos en eso éxito. Muy bien, entonces sigamos adelante, William. Sí, doctor Londoño. Dice Juanpa que haré uso haré uso de mi buen retiro, siempre y cuando no se metan con mi honra. O sea,
vea que... Sí, pero a ver, lo que pasa es Buena que vaina. al presidente Santos, pues, se le cuestionará seguramente en los próximos 4 años, se le cuestionará su labor de los últimos 8 años. Y pues si cuestionar eso será cuestionar la honra del presidente, pues seguramente estará entonces muy activo defendiéndola y participando en el debate político. ¿Qué entenderá por honra Juan Manuel Santos? ¿Qué entenderá por honra? La historia se encargará, doctor Londoño. No, pero pues es que es un tipo de valoración. ¿Que es un traidor? Es un traidor. ¿O cabe alguna duda? El presidente Uribe era el mejor presidente que había tenido Colombia en la historia. Terminó tratando de meterlo a la cárcel. Y en su discurso de posesión dijo lo que dijo de su gobierno a través del payaso de turno que se llevó a que pronunciara el discurso, que fue Armando Benedetti, Sí, señor. en presencia de Álvaro Uribe. ¿Eso será atentar contra la honra de Juan Manuel Santos? ¿Decir que es un traidor? ¿Será contra la honra decir que es cómplice de todos los ladrones que se robaron el país? La mermelada. Bueno, ¿Con el Congreso? A ver, Vanessa, díganos cómo es el endeudamiento según cifras del Banco de la República. La deuda que los colombianos tendremos que pagar, ¿en qué la recibió Juan Manuel Santos y en qué la dejó? Bueno, tenemos la deuda interna pública en billones 150, eso fue en lo que la dejó Uribe, y la deuda externa pública 66 billones. Dígame, doctor. Sí, pero hagamos la comparación, cada cifra en lo que la dejó Uribe y cada cifra en lo que la tiene Santos. Tenemos deuda interna pública, Uribe la dejó en 150 billones de pesos. Deuda interna pública, Santos la deja en 308 billones de pesos. La dobló. La dobló. La dobló. Es decir, doblada la deuda pública interna contraída Más. en toda la historia de Colombia. ¿Y la externa? La externa, Uribe la deja en 66 billones de pesos, Santos la deja en 195 billones de pesos. Exactamente 3 veces más. De manera que desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe nos endeudaron en deuda externa en 66 billones de pesos. Eso traduciendo los dólares que debemos al tipo de cambio oficial. Y Santos la dejó en 195 billones de pesos. Lo que los colombianos se preguntan, ¿dónde está la platica? Y nosotros respondemos, se la robaron. Sí. Se la robaron toda. Esa es la famosa herencia de Santos, doctor Fernando, que el fin de semana hizo carrera en las redes sociales. El presidente Uribe hizo un video de 5 minutos donde habla del desastre económico que deja Juan Manuel Santos y también el desastre en temas de seguridad que usted preguntaba hace un momento. Y si Por me ejemplo, permite, voy a leer algunos. Por ejemplo, en hurto de vehículos, ¿qué pasó? Mire, en el gobierno Uribe el hurto de vehículos estaba alrededor de los 23.625 anuales. En el gobierno de Juan Manuel Santos está en 31.500 vehículos anuales. Otros datos. Hurto de residencias. Hurto a residencias. En el gobierno Uribe se hablaba de 18.000 casos. En el gobierno de Juan Manuel Santos, final de su periodo, 24.000 casos. Delitos sexuales. Delitos sexuales. En el gobierno del presidente Uribe, 7.125. En el gobierno de Juan Manuel Santos, 28.500. Hurto a 4 comercio. veces. 4 veces. Hurto a comercio. Hurto a comercio. En el gobierno de Uribe cerró con 11.250. En 2017 ya va llegando a los 22.500. Así El pues, doble. El doble. Bueno, hurto a entidades financieras. En el gobierno Uribe, 50 hurtos a entidades financieras. En el gobierno Santos, el doble, 100 hurtos a entidades financieras al año. Hurto a personas. En el gobierno Uribe cerró la tasa un poco por encima de los 45.000. En este momento se ubica en 180.000. 4 Extorsión. veces. 4 veces. 4 Extorsión. veces. Extorsión. La extorsión en el gobierno Uribe 2010, al final de su gobierno, 1.350 casos de extorsión. En el gobierno Santos 2017-2018, al final de su periodo, 5.400 casos. 4 veces. Violencia intrafamiliar. También en el gobierno de Uribe cerraba con 22.125 casos. En el gobierno Santos
88.500 casos. 4 veces. Voladura de oleoductos. En el gobierno Uribe en el 2010 se reportaban 28 casos en promedio anuales. En el gobierno Santos el promedio es de 62 casos. Ah, bueno. 3 veces. Ahí tiene, pues, doctor. Bueno, Londoño. esa es la criminalidad que ha combatido Bueno. Juan Manuel Santos. Entonces, Y no tiene una cárcel donde meter a los bandidos. Dios de meterme yo. ¿Cuándo? Porque él dijo que había aumentado el número de plazas en las cárceles. ¿Ustedes saben de alguna cárcel que haya Ninguna. construido Juan Manuel Santos en 8 años? Ninguna. ¿Se sabe de alguna? Las últimas cárceles las construyó mi sucesor Sabas Pretel. Sí, señor. Y construyó un poco de cárceles muy bien construidas y Pero- muy importantes. Y ahí paró. Pero Ahí paró. Pero el sátrapa dice que con el doctor Duque no habrá espejo retrovisor. Y lo dijo en la revista de su sobrino. ¿En qué estaremos ¿Cómo entonces? así? Sí, que con Iván que Duque. no habrá, que ahí no habrá espejo retrovisor. Que esto Bueno, va a pero seguir. una cosa es que no haya espejo retrovisor y otra cosa es que no se le diga al país cuál es la verdad del país que recibe. Es que uno tiene que recibir con inventario. Es un tema, además es un tema elemental de delicadeza. Colombianos, lo que recibo es esto. Esta es la situación en orden público, esta es la situación en materia de narcotráfico, esta es la situación en materia de endeudamiento, esta es la situación en materia de crecimiento económico. Pues, en fin, hay que decir qué es lo que uno recibe. Claro. Él dice que estamos mejor. También lo dijo en la revista. ¿Él alemana. dice quién? Su Juanpa. Ah, bueno, muy Sí, bien, sí, que claro, está bueno. estamos Por eso mejor. le están haciendo un exorcismo a la casa presidencial. Bueno, Pero al fin que sí es un exorcismo, ¿no? a ver. ¿Qué No, dice? bueno. Yo no entendí el tema, la verdad. Me perdí. A ver, el tema del exorcismo. El padre Chucho dice que le encomiendan hacerlo. Después, y dice que la doctora Marta Lucía, el doctor Iván Duque, le encomiendan esto. Y después le toca salir a rectificar que en realidad nunca le habían pedido aquella cosa. Un exorcismo es un tema muy serio. Y esto no lo puede hacer cualquier padre. Esto tiene que tener don de liberación. El exorcismo queda hecho con la salida de sátrapa. Ya ha regado problema. pues, la que- allá hay Ay, las energías malas que quedan allá guardadas. Ay, Dios mío. ¡Ay, qué miedo! Que nos coja confesar. Padre Eso. Jesús Botero, mil Jesuses, por favor, es tan amable. Eso Ay, es sencillamente y eso no es trabajo escalo. para cualquiera. Eso no puede ser trabajo Escalofriante. para cualquiera. Es un Por tema muy eso serio ni eso hay que publicarlo, ni Tampoco. eso, pero Y seguramente lo harán y lo harán con quien lo deban hacer de manera discreta, pero las malas energías existen, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Eso es un hecho. Lean el libro La rama dorada de Fraser, uno de los libros más importantes que se escribieron en el siglo XX. Leanlo. Y hablamos. Bueno, ¿qué más? Bueno, doctor Londoño, entonces, hoy, Juanpa firma la última decisión que molestará a los gremios. Por Twitter lo anunció. Firmará el decreto que define la delimitación de los territorios ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los gremios le habían pedido dejarlo en manos del presidente Duque. Entonces, porque van a salir a pedir todas las otras comunidades los mismos derechos, doctor Londoño. Les va a reventar esto del todo. Mejor dicho, hoy va a firmar una vaina que no sabemos para dónde nos lleva. O él sí sabe, ¿no? Dicen que aquí los herederos de que Chatocha quieren decir que les desocupen la sabana de Bogotá, porque eso es de ellos. Entonces, no. En fin, Sí. este es un país mestizo que se construyó a lo largo de 500 años y que es esa cosa pues de que hay unos que por ser de una naturaleza y por vestir de una manera sean distintos de otros colombianos. Hay otro cuento, doctor Londoño, y es el siguiente. La alerta de la ONU por el desplazamiento masivo en el Pacífico colombiano. Tumaco es el epicentro, porque ahí hay enfrentamiento entre narcos. Este señor que dice ser el vicepresidente, a quien encargaron de Tumaco, ¿cuál es el balance de él? Porque es que aquí se está haciendo el balance del sátrapa, pero no se está haciendo el balance del generalísimo. Yo aquí estoy leyendo el libro sobre Jamundí.
sobre la masacre de Potrerito y le sigo preguntando a ese vicepresidente qué mandó a hacer esos policías allá a Potrerito. ¿Qué los mandó a hacer? Pero es que no es Tumaco, William. Sí, no, es Tumaco. ¿Cómo le parece el Catatumbo? Por eso. ¿Cómo le Catatumbo. parece el Urabá, toda esa zona de Ituango? ¿En qué la dejaron? Bueno. ¿Cómo le parece toda la zona del Pacífico, el Pacífico caucano? ¿Cómo le parece Guapi y todos esos alrededores? ¿Cómo le parece el Caquetá? ¿Dónde está Márquez y dónde están todos esos bandidos? Que la doctora Marta Lucía Ramírez nos sorprende diciendo que cómo vamos a cometer el error de que esos de las FARC se vuelvan para el monte, porque no nos dicen dónde está. Pero ella no era ministra de Defensa también, ¿no? Ella no, pero lo fue. Ah, ya Claro no conoce lo el fue, tema, y muy eficiente y muy capaz. No, ¿será que no Pero ha escuchado Guacho? No sé. Sí. Por eso es que han pasado 10 años, 11 años de aquello. Y entonces hay que preguntarse dónde están los bandidos de las FARC. Si se teme que se vuelvan para el monte, díganme dónde están. Sí. ¿Están en las zonas esas de concentración? ¿Y de cómo se llaman esas zonas que llaman? Zonas de tolerancia. Las zonas de tolerancia que nosotros llamamos. No hay uno solo, dicho por la ONU. ¿Dónde están? ¿Cierto? Bueno. Aquí la única disidencia de las FARC que vale es la de esos tipos gordos que están ahí en el Congreso. Esa es la verdadera disidencia. Los otros están en el monte, doctor Londoño. Aclaremos claro. Están en el monte. Eso, la disidencia son Timochenko. Sembrando coca, traficando coca en uno de los negocios, claro, o en el negocio más rentable del mundo. Y entonces, ¿no dijo Juan Manuel Santos que la gente se había dedicado a la coca porque el petróleo estaba muy barato? Que nos explique cómo es el cuento del secuestro de policías en el Chocó, que secuestraron este fin de semana 3 policías y un soldado. Entonces, ¿cómo es que está hablando con dos civiles? No, pero ¿esto qué es? Y 2 civiles. ¿A dónde nos llevan? Pues el gobierno de Iván Duque ya dijo, mire, si el ELN pretende que sigamos con estas conversaciones, tienen que concentrarse inmediatamente, desarmarse, devolver a los secuestrados y suspender la práctica. Bueno, listo. Y los muertos en el Tarra ya son 10. Bueno. Esa es la paz. Esa es la paz. La paz. Bueno, William, hay un tema muy delicado que el país tiene que mirar de cerca. Señor. Que es el tema de las empresas públicas de Medellín y de Hidroituango. Ya las empresas públicas de Medellín están pidiendo autorización para salir a rematar inversiones que tienen en el exterior. Se pregunta Gustavo Álvarez Gardiazabal, con toda razón. ¿Eso quiere decir que no cree mucho en la eficacia de las pólizas de seguro? Hidroituango no está asegurado, pues. Y no tiene que estar asegurado por lucro cesante y por todo. Entonces, ¿por qué está vendiendo sus propiedades? ¿Por qué? Pues algo ahí. Álvarez Gardiazabal tiene razón. Pues porque no cree en las pólizas de seguro que tiene. Y que las pueda hacer efectivas porque eso no fue obra de circunstancias fortuitas o de lo que estaban asegurando las compañías de seguros, sino que algo hay.